Vamos a ver termoterapia hoy día. Bien. Lo último en lo que quedamos fue dolor, ¿no es cierto? Terminamos de ver dolor, cómo se evaluaba. Entonces ahora ya empezamos a hablar de agentes físicos. El primer agente físico, los que tienen que manejar mejor para esta unidad son el frío y el calor, que es como obvio. Pero en términos globales, de todos los contenidos que nosotros vamos a ver, la parte de aplicación se supone que la dejan más para el laboratorio, entonces vamos a ver fundamentos físicos de la aplicación del calor. ¿Ya? ¿Y por qué vamos a ver tan extensiva la materia? Porque la verdad es que aplicar un medio de fisioterapia es súper sencillo. ¿Ya? Por ejemplo, una compresa es cosa de calentar la compresa y colocarla a un paciente. ¿Ya? Un infrarrojo es cosa de prenderlo y apuntar, ¿no es cierto?, con el foco hacia el paciente, pero de todo eso nosotros tenemos que tener un conocimiento más allá de lo básico para poder aplicarlo, porque obviamente se supone que somos los expertos en el tema. Entonces, más si queremos sobre todo defender las cosas que hacemos respecto a otras personas que lo hacen sin tanto fundamento, tenemos que saber bien de qué se trata. ¿Ya? Entonces vamos a ver primero termoterapia. Como definición, la termoterapia va a estar relacionada con la aplicación de calor. ¿Ya? Entonces, uno podría decir, termoterapia se divide en crioterapia y termoterapia, pero la verdad es que para efectos de la literatura, la termoterapia se menciona habitualmente para referirse al calor, ¿ya? Y la crioterapia para referirse al frío. Eso es lo primero. Según Juan Plaja, y esto es en realidad en base a todo lo que se sabe de física, porque hay que tener un poco de conocimiento de física, ¿no es cierto?, respecto al calor. La temperatura de los cuerpos está en relación con la energía cinética de sus átomos, que oscilan alrededor de una posición de equilibrio. ¿Qué quiere decir eso? El calor, ¿no es cierto?, es una forma de energía, ¿ya? Y la temperatura viene siendo una medida o una media de la energía, ¿no es cierto?, de un tejido. Por lo tanto, desde el punto de vista de la conceptualización, yo no le puedo otorgar frío a un tejido. ¿Entiendo, no? Yo lo que puedo hacer es quitarle calor. Y eso va a disminuir su temperatura. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el frío no es una forma de energía. El frío es, en el fondo, una velocidad más lenta, ¿ya?, de movimiento de las partículas y de los átomos de un cuerpo. Por lo tanto, tiene una menor cantidad de energía cinética. Pero la energía como tal es el calor. Y ahí nos estamos refiriendo a energía cinética. ¿Ya? La energía cinética en el fondo tiene que ver con que los cuerpos puedan iniciar su movimiento, porque se puedan mover. ¿Qué quiere decir eso? Que en el fondo, a mayor movimiento de los átomos de un cuerpo o de las partículas que se encuentran al interior de un átomo, mayor va a ser el calor del cuerpo. Por lo tanto, el calor, como les mencionaba antes, es una forma de energía. ¿Ya? Cuando nosotros colocamos un cuerpo o un elemento de fisioterapia que está más frío que otro, nosotros cuando decimos que está más frío es porque su temperatura, ¿no es cierto?, su media de energía es menor a la del otro cuerpo. Y si un cuerpo está más caliente, ¿no es cierto?, lo que va a hacer es cederle energía al cuerpo que es más frío. Y eso siempre va a tender al equilibrio. Por lo tanto, también hay que recordar acá que existe una ley de conservación de la energía. ¿No es cierto? La ley de conservación de la energía dice que nada se crea ni se destruye, sino que solamente se transforma. Y en el caso del calor, como es una energía, es exactamente lo mismo. ¿Ya? Aquí lo que ocurre es que solamente el calor pasa de un cuerpo a otro. Entonces, la aplicación terapéutica de los agentes térmicos resulta en la transferencia de calor desde o hacia el cuerpo, ¿no es cierto?, del paciente, o a los componentes, ¿no es cierto?, de él, que son en el fondo sus tejidos. O sea, yo lo que estoy haciendo cuando le aplico al paciente algún medio de termoterapia, le estoy transfiriendo calor, le estoy transfiriendo energía. ¿Ya? Por lo tanto, esa energía tiene que terminar en algún lado.
termina en el paciente, ¿ya? O en sus tejidos. Bueno, desde el punto de vista físico, ¿no es cierto? El calentar un objeto tiene que ver con la energía térmica absorbida por las moléculas, ¿ya? En los cuerpos sólidos, las moléculas vibran con mayor energía y si se les entrega demasiada energía, lo que puede ocurrir es que se rompan, ¿no es cierto? O que cambien de fase. ¿Qué quiere decir cambio de fase? Quiere decir que pasa de un estado a otro, por ejemplo, de sólido a líquido o de líquido a gas, ¿no es cierto? Y eso es porque, como es una forma de energía, si yo le entrego demasiada energía, lo que va a ocurrir es que van a haber cambios en sus moléculas y obviamente en su átomo. En el caso del cuerpo humano, ¿qué es lo complejo que puede ocurrir ahí? Que moléculas que sean relativamente sensibles, ¿no es cierto?, a los excesos de energía, puedan, por ejemplo, romperse o desnaturalizarse, en el caso de las proteínas sobre todo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo le aplico mucho calor a un paciente, lo que va a ocurrir es que se van a destruir sus proteínas y por eso es que se quema, ¿ya? Si se quema demasiado, ¿no es cierto?, puede ocurrir otro fenómeno que es la evaporación, ¿sí? ¿Qué es lo que le ocurre a los cuerpos cuando se les evapora el agua? Los cuerpos biológicos se transforman en un cuerpo biológico, ¿no es cierto? Un cuerpo humano, por ejemplo, a más de 100 grados, lo que le va a pasar es que se carboniza. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hechos de carbono, ¿se acuerdan? Carbono, agua y otras cosas, ¿ya? Las proteínas, ¿qué va a pasar? Se desnaturalizan, ¿sí? El agua se evapora. ¿Qué queda después? Carbono, ¿sí? Obviamente hay que tener cuidado, ¿no es cierto?, con la aplicación de energía térmica porque conlleva una serie de riesgos y tiene que ver con principalmente la capacidad que tiene el cuerpo receptor de aceptar esa energía y de transferirla, ¿no es cierto?, adecuadamente a sus tejidos o de disiparla si es necesario, ¿ya? Entonces acordarse de eso, de los cambios de fase, etc., ¿ya? En el caso de los líquidos, las moléculas se van a mover con mayor libertad. ¿Qué quiere decir eso? Que si tengo un líquido a mayor temperatura le pasa lo que le pasa al agua hirviendo. ¿Qué le pasa al agua hirviendo? Empieza, ¿no es cierto?, a hacer burbujitas. Que por un lado eso es la evaporación de algunas moléculas de agua al interior del agua y por otro lado se empieza a mover más rápido. Por lo tanto vamos a tener una aceleración de los procesos metabólicos o una aceleración de los procesos también, ¿no es cierto?, de carácter nutricional, entre otros. O sea, todos los procesos se aceleran en presencia de calor. La rotura de enlaces, ¿no es cierto?, enlaces que se puedan romper, pueden haber asociaciones de moléculas, entre otros. Todos los procesos se van a acelerar. Y hay algunos que van a poder ocurrir y otros que no van a poder ocurrir. Y lo otro es que los enlaces químicos están unidos, ¿no es cierto?, por fuerzas. ¿Ya? Existen enlaces iónicos, enlaces covalentes. Sin entrar en detalle específico de cada tipo de enlace, están unidos por fuerza. Y la fuerza que pueden participar en que un enlace se rompa son de carácter energético. Por lo tanto, si nosotros le entregamos calor a un cuerpo, podemos romper los enlaces de ciertas moléculas, que es lo que habíamos visto antes, ¿ya? Unas más sensibles que otras. En general, los líquidos van a tener gran fuerza en los enlaces y hay que llegar a temperaturas muy altas para poder generar daño en ellos. O sea, en ese sentido, una proteína, por ejemplo, es mucho más débil que el agua. El agua alcanza una ebullición a los 100 grados, que es el punto en el cual se evapora, pero las proteínas a mucho menos temperatura ya se desnaturalizan. O sea, no tenemos que esperar llegar a 100 grados para quemar a una persona. ¿A qué temperatura más o menos se quema el cuerpo humano? O nosotros sentimos daño. ¿A qué temperatura estamos nosotros normalmente? 36. 37 es lo normal, ¿no es cierto? 37. 37,5 ya de ahí hacia arriba es subfebril, ¿no es cierto? Y después ya 38 tenemos fiebre, ¿no es cierto? Entonces, 39 es aceptable, pero una persona con 40 grados de temperatura es un punto crítico. 41, peor todavía, ¿no es cierto?
lo que se acepta más o menos es que a 42 grados el cuerpo empieza a desnaturalizar las proteínas, o la mayoría de las proteínas se empiezan a desnaturalizar sobre los 42 grados. Por lo tanto, ningún medio de fisioterapia debería, ¿no es cierto?, generar transferencias importantes de calor sobre los 42 grados hacia el cuerpo receptor. Eso hay que tenerlo claro. Y también hay que tener claro que los márgenes en los que nos manejamos son relativamente estrechos, porque si el cuerpo humano está a 37 y yo le quiero entregar temperatura, ¿no es cierto?, entregar calor, mejor dicho, porque la temperatura es una media, ¿no es cierto?, de la energía del cuerpo. Si le quiero entregar calor, estoy entre los 37 y los 41 más o menos para no producir una quemadura, ¿sí, no? Porque ya a los 42 empiezo a tener desnaturalización proteica y daño en los tejidos, sobre todo en la piel, ¿ya? Bien, el calor entonces es la energía contenida en el movimiento de las moléculas de un material. La energía como tal, yo le dije, ley de conservación, puede transferirse y puede convertirse. Tenemos distintos tipos de energía. Energía cinética, que es calor por rozamiento o fricción, ¿no es cierto? Energía eléctrica es un calor que se da por resistencia. La electromagnética se puede dar por absorción de infrarrojos. Energías químicas y energías mecánicas, entre otros. Estas definiciones no me gustan en términos generales, ¿eh?, porque son poco específicas. No creo que les pregunte mucho al respecto. Lo importante es que manejen el concepto de calor, porque el calor como tal es un concepto de energía desde el punto de vista físico, ¿ya? Pero recuerden sí que como un tipo de energía hay varios tipos de energía. De hecho, por ejemplo, una barra de chocolate, si ustedes creo que no lo han pensado, pero una barra de chocolate tiene la capacidad de explotar, si fuera, digamos, como combustible, podría una barra de chocolate explotar, ¿no es cierto?, y producir una explosión que podría destruir un edificio. ¿Sí? ¿Sabían eso, no es cierto? Esa es la cantidad de energía que tiene un cuerpo. O sea, los cuerpos tienen energía. Y los sólidos, ¿no es cierto?, todos los elementos tienen energía, ¿ya? Y esa energía está contenida en los átomos. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar la energía que tiene un cuerpo, la energía de los cuerpos tiene relación con su masa y tiene relación con la velocidad en la cual se mueven, ¿ya? Eso es una fórmula súper famosa, una fórmula de Albert Einstein. ¿La conocen? ¿Cómo es? E es igual a mc al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces la masa de un cuerpo tiene relación con su energía, y el otro elemento importante es la velocidad a la que viaja ese cuerpo, ¿cierto? Y c es la velocidad de la luz. Por eso es que las bombas atómicas son tan peligrosas, porque los elementos atómicos, ¿no es cierto?, por ejemplo el uranio, tiene mucha energía porque tiene un gran peso atómico, ¿ya? Pero es muy poquito. Si de hecho para hacer una bomba atómica necesitan un kilo, digamos, las primeras bombas eran como 1 kilo de material radioactivo, ahora se utilizan con gramos de material radioactivo. Y lo que ocurre es que cuando se fisionan los átomos, se separan uno de otro, los átomos salen disparados a la velocidad de la luz y empiezan a romper otro átomo. Entonces, como la energía está en relación a la velocidad de los cuerpos que se mueven, y esos cuerpos se mueven similar a la velocidad de la luz, tienen mucha energía, y por eso es que vemos explosiones gigantes. Pero la masa que hay contenida en esos cuerpos es poquita. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, decimos que vamos a comer una barra de chocolate y la barra de chocolate nos aporta calorías, estamos midiendo la energía calórica que nos otorga esa barra de chocolate y que está contenida principalmente en sus enlaces y en su masa. Si nosotros nos comemos eso, nos entrega energía para movernos, y de hecho nos proporciona calor, porque nosotros somos seres que irradian calor y irradiamos radiación infrarroja. Si nosotros tuviéramos un termoscan, ¿no es cierto?, para medir aquí rayos infrarrojos, todos nosotros estaríamos emitiendo rayos infrarrojos ahora. ¿Por qué? Porque estamos emitiendo calor y nos mantenemos a una temperatura más o menos de 37 grados de forma constante. Yo me puedo comer me comí una naranja en la mañana, y esa naranja que me comí en la mañana me da energía, más la grasa que tengo en el cuerpo y algunas otras cosas que seguramente le estoy echando mano durante el día para funcionar y para mantener mi temperatura. Por lo tanto, estoy constantemente produciendo
calor. ¿Sí? Esa es la medida de energía, más o menos para que lo tengamos de forma consciente. Ahora, la temperatura como tal es la velocidad promedio del movimiento molecular de un material. Entonces, el calor que era la energía contenida, ¿no es cierto?, en un cuerpo. ¿Ya? Por eso es que cuando uno se come un chocolate dice cuántas calorías tiene. O se come un dulce y tenemos la información nutricional y todo lo demás. ¿Ya? Y la temperatura tiene que ver con la velocidad promedio de la molécula de dicho material. Y tiene que ver con cómo se encuentra, ¿no es cierto?, en ese momento, desde el punto de vista de la velocidad, etc. Para efectos biológicos, nosotros medimos la temperatura con termómetros, ¿no es cierto? Y existen termómetros ambientales, termómetros corporales, hay distintos tipos de termómetros, el más común es el de mercurio, y eso nos dice la media de la velocidad, ¿no es cierto?, de la molécula en el cuerpo, pero no nos está diciendo el calor. Ojo con eso, puede ser pregunta de prueba y generar confusión. ¿Ya? Vamos a saber algunas cosas de la temperatura. En física existe una temperatura que se denomina el cero absoluto. ¿Ya? ¿Sí? Esta temperatura es una temperatura en la cual las moléculas de un material se detienen por completo. ¿Sí? Esa temperatura equivale a menos 273,15 grados Celsius. ¿Ya? En este caso, la energía térmica es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que las moléculas de un material o de un cuerpo se han detenido por completo. ¿Ya? Aquí no hay energía térmica. Es muy raro encontrar algo que esté en cero absoluto. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Para que no se le olvide. ¿Ya? Bien, tenemos entonces en relación al cero absoluto distintas escalas. ¿Ya? Está la escala que nosotros ocupamos en Chile, porque son escalas que se utilizan en distintos países, que tienen distintas referencias. En Chile ocupamos la escala de grados Celsius. ¿Ya? La escala de grados Celsius lo que nos da información respecto a el punto de congelación y el punto de ebullición del agua. O sea, el punto en el que se congela el agua y el punto en el cual se evapora el agua. ¿Ya? 0 es el punto de congelación y 100 es el punto de ebullición. Por lo tanto, se evapora a 100 grados y se congela a 0. ¿Ya? La escala Fahrenheit tiene el punto de congelación del agua a los 32 grados y la ebullición a los 212. Y existe una conversión para poder, digamos, pasar los grados Celsius a grados Fahrenheit, porque la escala de los grados Fahrenheit no es igual a la escala de los grados Celsius. ¿Ya? Por eso ocupamos esta fórmula que está acá, que dice que la temperatura en grados Celsius es igual a 5 partido por 9, temperatura de Fahrenheit menos 32 grados Fahrenheit. O sea, quiere decir que la escala o la unidad de medición no es igual para los grados Celsius que para los grados Fahrenheit. ¿Ya? Ahora, en el caso de los grados Kelvin utilizan otra medida. Hablan del punto de fusión del agua a una atmósfera a una presión de 760 milímetros de mercurio. Una atmósfera, como presión, es la presión a nivel del mar. ¿Ya? ¿Saben? ¿Conocen el manejo del concepto de atmósfera, no es cierto? O sea, una atmósfera nosotros nos encontramos a nivel del mar. Y a nivel del mar, la presión ambiental es de 760 milímetros de mercurio. Entonces, el punto de fusión del agua, ¿ya?, es de 273 grados ahí. Por lo tanto, ese punto es equivalente a 0 grados Celsius. Y en el caso de la escala de los grados Kelvin, tenemos una equivalencia. Porque cuando nosotros tengamos la escala de grados Kelvin, en 273 vamos a estar en 0 de Celsius. Pero cada grado Kelvin es equivalente a 1 grado Celsius. En cambio, en la escala Fahrenheit es distinta. ¿Ya? No les voy a pedir que hagan las conversiones de grados Fahrenheit y grados Kelvin. Tienen que saber nomás cuál es la diferencia entre uno y otro. Solamente eso. O sea, 1 grado Celsius es equivalente a 1 grado Kelvin en términos de magnitud, pero en términos de escala es distinto. Pero los grados Fahrenheit son distintos. ¿Ya? La escala de grados Fahrenheit se mueve desde los valores que vemos acá, ¿no es cierto?, menos 32 a 212. Y el cero absoluto se encuentra en distintos valores. En los grados Kelvin, cero absoluto está en 273 y en los grados Celsius está menos 273.
La escala de los grados Kelvin normalmente se utiliza en Europa. En Europa la escala más utilizada es Kelvin. Y hay algunos países que son un poquito más orientales que ocupan la escala Fahrenheit. Nosotros ocupamos Celsius. Y estas temperaturas dan también un color cuando se relacionan con la emisión de luz que acompaña, ¿no es cierto?, al cuerpo luminiscente que la emite. Y tiene que ver con la escala de grados Kelvin que vemos acá. Entonces nosotros, si observamos un cuerpo que emite una temperatura cercana a 1000 grados Kelvin, lo que vamos a ver es una luz roja. ¿Ya? Y si emite temperaturas mayores, lo que va a ocurrir es que se va a formar una especie, ¿no es cierto?, de sistema cromático en el cual tenemos después los naranjos, después color cercano al blanco y finalmente colores que son más azulados. Por eso es que se habla de la temperatura de los colores. ¿Escuchado eso, no es cierto? ¿Ya? Temperatura de los colores. Y la temperatura de los colores en este caso tiene que ver con la emisión, ¿no es cierto?, de luz o fotónica que emite un cuerpo a esa temperatura. Pensemos qué cuerpos emiten más o menos temperatura a estas magnitudes. El fuego, por ejemplo. El fuego, ¿no es cierto?, puede estar cerca de los 2000 grados. Nosotros vemos una luz o una llama, ¿no es cierto?, de color entre amarillo y rojizo, ¿no es cierto? ¿Y han visto un soplete? ¿Sí? ¿Soplete de qué color es la llama? Es azul, ¿no es cierto? Es más caliente que el fuego de una hoguera. O digamos, que uno puede encender con algún material sólido. Y el cielo es de color celeste, ¿no es cierto? Porque la energía que nos está llegando del sol, con cierto grado de atenuación, llega a esa temperatura. O sea, nos está diciendo un poco la medida de calor del sol. Pero obviamente se atenúa porque tiene que viajar y al entrar a la Tierra van a haber algunos cambios. Y por eso es que tenemos los atardeceres de ese color. ¿Sí? Bien, aquí tenemos otro concepto que es un concepto físico, que es el concepto de calor específico. ¿Ya? Calor específico es la cantidad de calor necesaria para elevar en 1 grado la temperatura de una unidad de masa de una sustancia. ¿Qué quiere decir eso? Es cuánto calor yo necesito para que, por ejemplo, el agua pase de 1 grado a 2 grados. ¿Sí? Y esto varía dependiendo del tipo de sustancia a la cual nos refiramos. ¿Ya? Y también depende de la temperatura a la cual se encuentre la sustancia en dicho momento. O sea, a cierta temperatura, el calor específico de un material va a ser distinto, ¿no es cierto?, a si se encuentra a otra temperatura. Por ejemplo, a mí me va a costar más, por decirlo así, tal vez enfriar el agua, o sea, calentar el agua que está a 0 grados que el agua que está a 10 grados. O sea, es más difícil, necesito más calor para poder calentar el agua cuando está más frío. ¿Ya? Entonces existen ciertas medidas a partir de eso. ¿Ya? El calor específico del agua, por ejemplo, es mínimo a 32 grados. ¿Ya? Y aumenta mientras más nos alejamos de esta temperatura. ¿Qué quiere decir eso? Mientras más caliente está, más calor específico va a tener, o sea, más me va a costar calentarlo. ¿Ya? Y en el caso del agua, digamos, el calor específico es uno de los más grandes, ¿no es cierto?, exceptuando algunos materiales como el litio. A mayor calor específico, mayor también capacidad de retener su temperatura o de ceder calor. ¿Qué quiere decir eso? Que si el material tiene un calor específico alto, lo que va a pasar es que se calienta, aumenta su temperatura y después de que se calienta, cuesta que ceda esa temperatura. Por lo tanto, es un buen retenedor de calor o de energía térmica. ¿Ya? Y ahí tenemos otro concepto que es el calor latente, que es la cantidad de calor que se debe suministrar para que un material cambie de fase. Esto que están viendo acá es más que nada conceptual. Si estudiáramos termodinámica, ¿ya?, créanme que tendríamos que hacerlo con fórmulas y otras cositas. Pero en realidad no tiene sentido que lo veamos en termodinámica, solamente manejen los conceptos. ¿Ya?
A mí me tocó este año hacer termodinámica, así que había que hacer todo esto con fórmulas matemáticas y era bien complicado. Entonces tenemos distintos calores específicos. El agua, 4,19 Joule gramos Celsius. Esa es la unidad. ¿Ya? Hay distintas unidades, ¿ya? Hay varias otras formas de medir el calor específico. No me quiero acordar de eso. El agua, 4,19, el aire, 1,1. El cuerpo humano también tiene un calor específico alto, la piel igual, los músculos, la grasa y el hueso. ¿Qué quiere decir? Yo para poder calentar el cuerpo humano en términos globales necesito mucho calor, y para calentar el hueso probablemente voy a necesitar menos calor. Eso es lo que te está diciendo en el fondo el calor específico. ¿Ya? Yo necesito para calentar el agua 4,19 Joule gramos Celsius. O sea, necesito 4,19 Joule, que es una unidad de energía, por gramo por grado de temperatura que tiene. O sea que si tiene 32 grados tendré que multiplicarlo todo por 33. ¿Ya? Y si son más gramos, voy a necesitar más Joule. O sea, es como en el fondo la equivalencia de la unidad. ¿Ya? Y hay distintos materiales que requieren distintas temperaturas. Entonces, en general, la piel para poder calentarla necesitamos bastante calor, o bastante energía térmica. No así en el hueso, por ejemplo, o en la grasa. La grasa es más fácil de calentar. Es un ejemplo de cuando nosotros estamos haciendo la carne. ¿Ya? Algunos hace carne, ¿no es cierto? La grasa es como lo primero que se derrite o se calienta más rápido. ¿Ya? Pasa. ¿Ya? Y la parte más rojita, ¿no es cierto? Cuesta un poquito más que se caliente. Y además que si tiene más agua, más va a costar. Ese es el concepto. ¿Qué pasaba con el calor específico entonces? Si tenía un alto calor específico, costaba también que se diera la temperatura. De ahí vamos a meternos un poco con el concepto de transferencia térmica, pero ahí se vuelve más o menos relevante eso. ¿Por qué motivo? Porque la transferencia térmica, si bien la miden otros parámetros, y tiene cierto grado de relación con el calor específico, si nosotros pensamos en ciertos materiales, van a tener distinta capacidad de transferencia térmica. Por ejemplo, si ustedes están haciendo un huevo, ¿no es cierto? O están haciendo una sopa y lo hacen con la cuchara de metal. ¿Qué le pasa a la cuchara cuando están haciendo la sopa? Se calienta y ustedes se queman, ¿no es cierto? Se pueden quemar los dedos. Y eso pasa relativamente rápido. Y de hecho, si colocan la cuchara al fuego directo, se van a quemar los dedos, y una quemadura con un elemento metálico ocurre bastante rápido, ¿no es cierto? Súper rápido y es súper doloroso. Pero si se quemaran con agua, probablemente el agua tendría que estar a una temperatura muy alta para que, ¿no es cierto?, les genere daño. ¿Por qué pasa eso? Porque en el fondo, en ese caso, el metal cuesta menos que transfiera el calor. Tiene un calor específico un poco más bajo, o sea, para poder calentarlo va a ser más fácil. ¿Sí? Ciertos metales, no todos. Y ustedes se van a quemar más rápido. ¿Por qué? Porque la transferencia térmica ocurre más rápida. De hecho, ustedes podrían tomar la temperatura de una compresa. Las compresas en el compresero se calientan sobre los 50 grados. ¿Ya? Sobre los 50 grados. Y ustedes se lo aplican al paciente a una temperatura superior a 50 grados, pero el paciente no se quema. ¿Por qué no se quema? Porque la transferencia térmica ocurre lentamente. Entonces la media de energía del cuerpo, que es la temperatura, es 50 grados, que quiere decir que tiene contenida mucha energía. Pero lo que nos interesa a nosotros cuando le aplicamos el medio de fisioterapia al paciente es cuánto calor le vamos a transmitir. Y al transmitirle ese calor, va a importar mucho la velocidad a la que se transmite ese calor. O sea, yo le puedo colocar a mi paciente una compresa a 50 grados sin quemarlo, aun cuando sé que la piel resiste hasta 32. Pero si la transferencia térmica es lenta, no tiene por qué quemarse. 41. ¿Sí? ¿Se entiende eso, no? Bueno, ahí tenemos los calores latentes. La verdad es que esto no nos interesa tanto, ¿ya? Hay algunos materiales como el amoníaco que van a requerir más calor latente, ¿no es cierto?, para poder pasar a su
o sea, más calor latente para poder llegar a ciertas temperaturas y otros. Pero en general no nos interesa mucho esto, ¿ya? El agua, sí, el agua, bueno, el agua tiene que estar a 0 grados, ¿no es cierto? Para fusionarse esa es la temperatura, 79 calorías, y para vaporizarse son 539 calorías. Hay algunos conceptos ahí que nosotros nos pueden parecer relevantes, dicen algunas personas en el sur, son cosas que hay que tratar de entenderlas dentro del contexto, ¿ya? En el sur hace más frío, ¿no es cierto? Entonces ustedes, para no tener frío, comen más, ¿no es cierto? Y dan ganas de tomar una sopita, ¿no es cierto? Y comer más masa y esas cosas, porque se supone que uno debería producir más calor, ¿sí? Yo no sé si será tan así porque en general nos envolvemos harto con ropa, ¿no es cierto? Entonces evitamos que el calor salga igual y mantenemos el equilibrio. Pero una persona que realmente está con frío o que siente frío va probablemente a necesitar más producción de calor. Y eso es cierto, ¿ya? Y si ustedes trotan o corren, lo que va a ocurrir con su cuerpo es que van a aumentar su temperatura, ¿sí? Si aumentan su temperatura, o están produciendo más calor o están recibiendo más calor. Si salieron a trotar el sol, están recibiendo mucho calor. Pero si salieron a trotar y aumentó su temperatura y el día está helado y ustedes están transpirando, están produciendo mucho calor. Por lo tanto, lo que están haciendo es quemar calorías. Y van a producir calor y están eliminando, ¿no es cierto?, esa energía de varias formas. Por un lado energía mecánica y por otro lado energía térmica. Y obviamente va a haber energía química que se va a desprender a partir de eso. Y de hecho vamos a perder agua y otras cositas, ¿ya? Entonces ahí tenemos el concepto de caloría. El concepto de caloría es la unidad tradicional de calor, ¿ya? Equivale a 4,19 Joule. Y es equivalente al calor que debe suministrarse a un gramo de agua a 15 grados para aumentar su temperatura en 1 grado, ¿ya? Entonces ahí tenemos las calorías. Esas son las calorías. Lo lógico sería que nosotros, si aplicáramos calor a un paciente, como energía, lo pudiéramos medir en calorías. Eso sería como lo más lógico. La verdad es que es un poquito complicado medir así, ¿ya? Ahora, un poquito más relacionado con conceptos biológicos, tenemos la famosa termorregulación, que esto nos va a dar el orden, o va a organizar, ¿no es cierto?, nuestro cuerpo para que funcione como corresponde en relación a su control térmico. La idea es que mantenga una temperatura constante, ¿ya? Y vamos a tener dos mecanismos acá, uno que es la termogénesis y otro que es la termólisis. La termogénesis es la producción de calor y la termólisis es la eliminación de calor. ¿Cuál es el principal regulador acá? El hipotálamo, ¿ya? Y tiene una región anterior y la posterior. La región anterior está relacionada con la pérdida de calor y la región posterior con la ganancia de calor. Ahí están las respuestas típicas. Una respuesta, ¿no es cierto?, sistémica del cuerpo humano para producir calor es los calofríos, tiritar. Cuando ustedes tiritan, ¿ya? A veces es por miedo, a veces es por frío, ¿cierto? Si es por frío, lo que está haciendo el cuerpo es tratar de producir calor por medio de contracciones musculares, ¿ya? Y el otro, digamos, el otro dicho típico, corriendo se quita el frío, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque el músculo es un potente generador de calor, ¿ya? Y la pérdida de calor puede ocurrir, por ejemplo, por la sudoración y por algunos procesos metabólicos y digestivos, entre otros. Se da por la región anterior. Pregunta: ¿qué le ocurre a un paciente que tiene fiebre? ¿Qué es lo que siente? ¿Ah? Frío, ¿sí? Bueno, el hipotálamo y bueno, en general el cuerpo no siempre nos va a entregar la información que queremos realmente sentir, ¿ya? O sea, a veces el sistema se descompensa. Un paciente con fiebre normalmente siente frío, ¿ya? Y a veces empieza a tiritar incluso. Y eso es porque el cuerpo lo que está tratando de hacer es acelerar los procesos metabólicos asociados a un proceso inflamatorio por lo general. Y cuando tenemos fiebre, lo típico que está ocurriendo en el cuerpo humano es un proceso infeccioso, ¿ya? Pero el sistema en general nunca se regula 100%. Si de hecho nosotros vemos hay una curva
relacionada con los procesos infecciosos, en la cual una persona con fiebre por lo general tiene pics de temperatura alta y después la temperatura baja y después sube y baja y nunca se queda alta siempre, o sea, va teniendo cambios y en distintas partes del cuerpo se va modificando. Y ahí, por ejemplo, aparece la sudoración. O sea, a veces el paciente tiene todos los signos mezclados. Está con fiebre, ¿no es cierto? Siente frío, empieza a tiritar, pero transpira. Es un paciente típico, ¿no es cierto?, con fiebre. El cuerpo trata de perder calor, pero también lo genera y se modifica, ¿no es cierto?, toda esa respuesta. Característico proceso infeccioso. Si yo tengo un paciente con un proceso infeccioso, nunca voy a aplicar, o un proceso inflamatorio, no debería aplicar termoterapia. ¿Ya? Eso es lo más básico que debería saber. Entonces el hipotálamo anterior, como respuesta, genera la vasodilatación, la sudoración y la disminución del metabolismo. Y la región posterior, la vasoconstricción, la piloerección, los calofríos, excitación del sistema simpático, secreción de tiroxina y la inhibición de la sudoración. La piel como tal tiene una función reguladora de la temperatura bastante importante. Tenemos la hipodermis, que es una capa de grasa, ¿no es cierto?, que está bajo la piel, que tiene muy mala conductividad. Y tenemos también el plexo venoso subcutáneo, ¿ya? Y el plexo venoso subcutáneo elimina calor. Y eso lo hace por convección y en cierta forma, bueno, la convección siempre va a ir acompañada de conducción y otros medios de transferencia. Pero importante notar lo que pasa con la piel. Esto probablemente lo más importante es que nosotros manejemos lo que ocurre con la piel cuando aplicamos la fisioterapia. Bueno, y obviamente hay que tener conciencia de lo que pasa con el paciente en general. Pero la piel es importante. ¿Por qué motivo? Porque si yo coloco una compresa o aplico un medio de fisioterapia en la cual le voy a entregar calor a mi paciente, la piel lo que va a tender a hacer es tratar de disipar ese calor, absorberlo de la mejor manera y, ¿no es cierto?, tratar de perder calor. O sea, si yo le coloco una compresa a mi paciente y ese paciente lo que ocurre es que la piel se pone rojita, parece un eritema, es porque probablemente hay vasodilatación y en el peor de los casos podría haber, ¿no es cierto?, un poco de producción de histamina y algunos factores inflamatorios entre medio, pero sería raro, ¿ya? Pero va a haber vasodilatación y la vasodilatación lo que hace es llevar más sangre. La sangre por lo general tiene una temperatura cercana a 37 y un poquito mayor. O sea, la temperatura de la sangre a veces es un poquito más alta que la temperatura de la piel. Y hay que notar eso porque, por ejemplo, los pies o las manos no están a 37 grados siempre. ¿Ya? O sea, ustedes pueden tener las manos frías, ¿sí o no? Y uno puede ir con las manos frías. Pero lo importante es que las regiones viscerales del cuerpo y el sistema nervioso central se encuentran a temperatura, ¿no es cierto?, corporal. ¿Y quién es el que se preocupa de mantener esa temperatura corporal? Principalmente la sangre, ¿ya? Entonces la sangre viaja a esas temperaturas altas. Yo puedo tener las manos frías, de hecho en el sur uno anda con las manos frías, ¿sí o no? Tú puedes tener las manos a 35 grados, 36 grados y con los dedos casi azules, pero tu cuerpo internamente tiene que estar a los 37 grados. ¿Sí? Tiene que estar a los 37. Entonces la sangre lo que va a hacer es tratar de llegar, ¿no es cierto?, a las zonas de la piel donde la temperatura es muy alta y va a extender sus redes capilares y por medio del agua, ¿no es cierto?, que hay contenida en la sangre, va a absorber ese calor y lo va a llevar a otras partes del cuerpo. Si yo coloco una compresa en un paciente, entonces tengo que tener conciencia de esas dos cosas. Primero que va a haber vasodilatación, y la vasodilatación lo que va a hacer es tratar de disipar ese calor, ¿ya? Y la otra es que a nivel profundo me va a costar mucho producir aumento de temperatura. ¿Por qué? Porque hay aislantes térmicos, y el principal es la grasa, ¿sí o no? Más todavía si el paciente tiene una capa de grasa que es un poquito más importante. Entonces que cuesta, en cierta forma, costaría mucho que yo asimilara que voy a producir un aumento de temperatura en un tejido profundo de un paciente que tiene, ¿no es cierto?, una piel muy gruesa o que tiene una capa de grasa, ¿no es cierto?, subcutánea evidente. Lo que va a ocurrir simplemente es que yo voy a calentar la piel y si produzco mucho calor lo único que voy a hacer es sobrecargar la piel. ¿Ya? De ahí lo vamos a ver más adelante, pero
en ciertos estudios, ¿no es cierto?, se ha determinado, y esto es una idea o un concepto que tenemos que conocer más o menos en general, que para aumentar la temperatura de un músculo en 1 grado necesito aplicar un medio de termoterapia superficial a 42 grados durante más de media hora. O sea, el que quiera calentar un músculo con una compresa tiene que realmente ponerle muy bueno a eso. ¿Ya? Hay que colocar una compresa gigante rodeando al músculo durante media hora y a una temperatura súper alta. ¿Se entiende por qué o no? ¿Sí? De partida el músculo debería estar más caliente que la piel. ¿Sí o no? Porque la temperatura hacia la periferia va disminuyendo. Cuando yo quiera calentar el músculo voy a tener una capa de grasa, por lo tanto me va a costar llegar. Y en tercer lugar, que bueno, aquí aparece mencionado como uno de los elementos importantes, si yo coloco la termoterapia, lo que va a pasar es que se va, ¿no es cierto?, a estimular este plexo circulatorio de la piel y va a tratar de disipar además ese calor. Calentar cosas profundas con la termoterapia superficial es por lo menos difícil. ¿Ya? Puede ser que de repente un ligamento superficial en el cuerpo nosotros podamos quizás producir algo un poco antes que el músculo, pero el músculo como tal, ojo que es más complicado. Para eso tenemos otros mecanismos, medios de termoterapia profunda, por ejemplo. ¿Ya? Ahora ojo con eso, porque si ustedes se ponen a pensar qué tan relevante o qué tan importante podría ser en algunos casos elevar la temperatura de un paciente, es medio cuestionable. ¿Por qué? Y de hecho por eso es una de las cosas que se cuestiona harto la termoterapia profunda, sobre todo en el uso muscular. Porque si yo le pido a mi paciente que haga bicicleta, voy a aumentar la temperatura de sus músculos en 1 grado con un poquito de ejercicio, bastante rápido. Y además van a haber procesos metabólicos asociados entre otros, porque el músculo produce calor. Y acuérdense que el calor es energía. Entonces a mí lo que me interesa en el fondo es que haya un aumento de esa energía. Por último se va a quemar, ¿no es cierto?, los elementos químicos y va a haber un aumento de energía. Entonces es mucho más fácil aumentar la temperatura de un músculo por medio del ejercicio que por medio de fisioterapia. ¿Sí? No estoy diciendo que no sirva la fisioterapia, ¿ya? Pero de verdad los estudios no han apoyado mucho, por lo menos a nivel muscular, el uso de calor como medio, digamos, terapéutico. Y si se han encontrado efectos, probablemente no necesariamente, o sea, quizás no se deban exclusivamente al hecho del calor, sino que se pueden deber a otros mecanismos. Por ejemplo, la producción de campo electromagnético, entre otros. Si ustedes le aplican una ultratermia, que es una onda corta a un paciente, nunca pierdan de vista el hecho de que están aplicando una forma de radiación, ¿ya? No ionizante, obviamente, no es una radiación ionizante, pero es una onda electromagnética. Entonces, como es una onda electromagnética, pueden haber otros efectos más allá de la producción de calor. Puede ser que la célula se estimule a partir de la onda electromagnética. Puede ser que cambie su comportamiento. Recuerden que los cuerpos se comportan en relación a sus cargas eléctricas. ¿Sí o no? Entonces pueden pasar muchas cosas más. Y ahí vamos a hablar, cuando vean eso, esa unidad, van a ver efectos térmicos, que son derivados de la producción de calor propiamente tal, y otros efectos que son atérmicos, que no tienen que ver con el calor. ¿Ya? En el cuerpo humano la temperatura interna, como les dije, es de 37 grados. O sea, lo importante es la temperatura interna sobre todo. ¿Ya? Y la superficial entre 29 y 34. O sea, yo puedo tener las manos mucho más heladas que el resto de mi cuerpo. Y existe una gradiente de temperatura entre la temperatura interna y la superficial, ¿no es cierto? Que en el fondo es un delta de temperatura, una diferencia. Siempre hay una diferencia. La temperatura superficial es más baja. Por eso es que tomamos la temperatura axilar, ¿no es cierto? La rectal, se puede tomar en el oído también. Y esa temperatura nos da una información más clara respecto de la temperatura real del individuo. Y probablemente la más importante de esa, desde el punto de vista del estado general, es la que se toma en el oído. Porque eso te dice cómo se comporta o cómo está la temperatura del sistema nervioso central. Y la rectal puede variar también respecto a la que se toma en el oído, la auricular, ¿no es cierto? O a la axilar, sobre todo cuando tenemos procesos infecciosos. O sea, si tienen un proceso infeccioso abdominal, este proceso infeccioso abdominal va a cursar con aumento de la temperatura rectal por sobre la axilar. Eso, anótalo.
¿ya? Es súper importante. Siempre tengan presente eso. De hecho, es uno de los métodos diagnósticos de las infecciones gastrointestinales, dentro de las más importantes, ¿no es cierto?, en las cuales encontramos fiebre. Por ejemplo, la apendicitis, que se puede transformar después en una peritonitis, o de las infecciones del tracto urinario, que son las más frecuentes, ¿ya? Donde tenemos itus altas, o infecciones del tracto urinario bajas, y infecciones del tracto urinario altas. Si el paciente tuviera aumento de la temperatura, ¿ya? Por ejemplo rectal, o si se toma por algún otro medio, ¿no es cierto?, cercano a esa zona, y esa temperatura está elevada, pero por ejemplo el axilar no está elevada o en la boca no está elevada, lo más probable es que sea una infección baja, ¿sí? Pero si es una infección alta o sistémica, va a dar con aumento de temperatura en todo el cuerpo. Entonces no siempre nos dice el axilar todo lo que necesitamos saber. Ojo con eso, ¿sí? Siempre tengan un termómetro a mano. Si se sienten algún día decaído o algún familiar de ustedes se siente decaído, tómenle el tiro a la temperatura, ¿ya? El decaimiento, nosotros siempre hemos dicho, en traumatología, ¿no es cierto?, hablamos de que el decaimiento podía significar enfermedades graves y otras, ¿ya? Pero siempre tengan a mano un termómetro, y si una persona se siente cansada de caída, tiene que tomarse la temperatura, por lo menos para saber si hay una infección. Sobre todo en el caso de las mujeres y sobre todo a más edad, ¿ya? Formas de transferencia térmica. Vamos a tener transferencia térmica al ambiente por conducción, convección, radiación y evaporación. La conducción y la convección son las que menos generan transferencia térmica, y la radiación es la que más genera transferencia térmica. ¿Cuál es la radiación? Producción de radiación principalmente infrarroja. La radiación infrarroja, que está dentro de cierto espectro de la longitud de onda, produce gran cantidad de la transferencia térmica. Por eso es que los soldados tienen unas camaritas, ¿ya?, que permiten ver visión nocturna, ¿sí? Las cámaras de visión nocturna son cámaras de visión infrarroja. O sea, lo que ven es una longitud de onda que está más allá del rojo. Y esa longitud de onda es la que transmite el calor. Entonces, cualquier cuerpo que emita calor va, ¿no es cierto?, a generar luz a partir de eso. Dato curioso, ¿no es cierto?, en la película Predator, Arnold Schwarzenegger, ¿no es cierto?, se colocaba barro en el cuerpo, porque eso tapaba, ¿no es cierto?, el calor que emitía, y ya no le podía ver el infrarrojo, ¿ya? Y en el caso de los burreros que pasan acá en el norte, tienen que ir tapados, ¿sí, no? Si dejan la cara destapada, ya los pueden ver, ¿sí? Ahora, con todo el frío que hay, con un poquito de calor que generen, ya se van a ver. Está como de plano, ¿ya? Y la otra es la evaporación. La evaporación es el 25%. ¿Sí? Entonces la termoterapia era transferencia de calor, y la crioterapia era abstracción de calor, o sea, tomamos calor. Entonces, ¿cuál es el mecanismo por el cual transmitimos más calor? Radiación. ¿Qué tipo de radiación es? Infrarroja, ¿ya? Infrarroja. Transferencia térmica. Entonces vamos a tener este factor de transferencia de un cuerpo de mayor temperatura siempre a uno de menor temperatura, porque es una cosa gradiente, como la difusión, ¿ya? Y ocurre de tal manera que los cuerpos van a tender siempre al equilibrio. Siempre van a tender al equilibrio. Cuando ocurre, o sea, siempre va a ocurrir de uno más caliente a uno más frío. Y la transferencia no puede ser detenida, solamente se puede hacer que sea más lenta. ¿Ya? Yo no puedo detener la transferencia de calor, siempre va a estar ocurriendo, es constante. Vamos a tener también el aislamiento y las barreras. Aquí hay conceptos físicos. Estas fórmulas no las vamos a ver. ¿Ya? No vamos a hacer cálculos con esto porque no entra el caso, pero aquí lo importante es que entendamos algunas cositas de las fórmulas, ¿ya?, para entender cómo se transmite el calor. ¿Ya? La efectividad de un aislante está indicado por la resistencia que genera el paso del calor. ¿Ya? Vamos a cargar el computador. La resistencia de un material es inversa al coeficiente de conductividad. O sea, mientras más conduce,
menos resistencia tiene. Eso es como de cajón, ¿no es cierto? Y eso se multiplica por el grosor del aislante y por la conductividad térmica, ya que es lo que tenemos acá. Entonces, lo que estamos viendo acá es que la resistencia tiene que ver con el grosor y tiene que ver con la conductividad. ¿Ya? Si la barrera es más grande, ¿ya? Lo que voy a tener al final es que va a aumentar su resistencia. ¿Sí? O sea, mientras más grande la barrera, más resistencia va a generar. Pero eso tiene que ver con su conductividad. ¿Ya? Si la barrera tiene una baja conductividad, no importa que sea muy grande, o sea, si tiene una alta conductividad, no importa que sea muy grande, igual se va a transmitir el calor y va a tener poca resistencia. ¿Ya? Y déjeme ver, aquí esta fórmula, no, esta fórmula no la vamos a explicar. ¿Ya? Bueno, ahí un ejemplo dice, la fibra de vidrio rígida es un material comúnmente utilizado que tiene un R de 4 por pulgada, mientras que el cemento, que es un mal conductor, tiene un valor de 0,08 por pulgada. O sea, mayor resistencia en el fondo, en este caso el vidrio es mejor aislante. ¿Ya? La otra fórmula la vamos a explicar un poquito más interesante, la conductividad. Y la conducción térmica tiene que ver con el proceso en el cual dos o más cuerpos, ¿no es cierto?, que están en contacto directo a distintas temperaturas producen un equilibrio térmico, que es lo que les explicaba yo, el caso de la cuchara. Si yo coloco una cuchara metálica en una taza de té, la cuchara se calienta rápidamente. Y ahí tiene todas estas fórmulas, la de calor específico, digamos el calor latente, todas esas, cuando uno ve termodinámica, te colocan en un problema, más o menos para que tengan una idea, te colocan la conductividad de una barra de metal de 10 pulgadas es tanto y a partir de eso se le colocan 30 cc de agua que está a tal temperatura y después tienes que decirle tú qué tanta conductividad tiene. Todas estas fórmulas, las que vimos recién, todas se conjugan en un sistema termodinámico, pero no lo vamos a ver así. Ahí lo interesa es que manejen los conceptos, no. Más resistente, más resistente. ¿Ya? Y qué tiene relación uno con otro, etc. Y aquí la conductividad, fíjense bien que la conductividad tiene que ver con el calor transferido, la diferencia de temperatura, el área y la longitud de la barra. ¿Ya? ¿Qué es importante acá? El concepto de área, si se dan cuenta, que es lo que aparece aquí, se multiplica por la conductividad y eso nos da la cantidad de calor transferido. ¿Ya? Cuando nosotros aplicamos este concepto desde el punto de vista físico para aplicarlo a las cosas que nosotros hacemos. Por ejemplo, cuando aplicamos medios de crioterapia por aire. O cuando aplicamos termoterapia por agua, que es el turbión. ¿Ya? ¿Por qué motivo? Porque si yo le aplico, en el primer caso, que es por ejemplo frío por aire, porque puede ser también frío por calor, piensen lo siguiente. ¿Qué ocurre cuando el aire está caliente y pasa a una alta velocidad? Es más fácil que queme, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Aumentó el área. ¿Por qué? Porque el material era de un área mayor. ¿Sí? O sea, nosotros, en el fondo yo estuve en contacto con más aire. Si yo estoy en una sala cerrada, caliente, probablemente me va a dar calor, ¿no es cierto? Yo voy a tender a igualar lentamente mi temperatura con la sala, por decirlo así. Obviamente yo siempre voy a tener una temperatura mayor. Pero si me colocaran aquí sentado y me tiraran una ráfaga de aire a 100 km por hora y la ráfaga de aire está a 40 grados Celsius, probablemente capaz que termine hasta quemado. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque en ese momento voy a tener contacto con una área mayor. O sea, voy a tener contacto con mucho aire, que es distinto que esté en contacto con el aire que está dando vuelta alrededor mío. Que es similar al caso que ocurre cuando ustedes colocan al paciente en el turbión y el agua en el turbión se empieza a mover.
Porque el hecho de que el agua se mueva, lo que va a hacer es que el paciente entre en contacto con un área mayor del agua, porque el agua va a empezar a moverse y va a empezar a circular alrededor del paciente. Pero si el agua estuviera quieta, va a ocurrir una transferencia térmica menor. Y si el agua fluyera, ¿no es cierto? Por ejemplo, ustedes dejan correr la llave con agua caliente y dejan que el agua caliente caiga sobre el brazo, por ejemplo. Empieza a caer sobre el brazo. Es más fácil que se queme que si colocaran el agua caliente en un frasco y después meten la mano. ¿Se entiende eso, no es cierto? ¿O quedan dudas? ¿Tiene cara de duda? Eso tiene relación con el agua. ¿Por qué? Con el área. ¿Ya? ¿Por qué con el área? Porque recuerden que lo que estamos transfiriendo es calor, no temperatura. La temperatura de un cuerpo puede ser 32 grados. ¿Ya? 32 grados. Pero si yo tengo contacto con un área pequeña de esos 32 grados, quiere decir por darte un ejemplo, un litro de agua. Lo que va a ocurrir es que yo voy a tender a igualarme con ese litro de agua. Pero si tengo contacto con 20 litros de agua y esos 20 litros de agua pasan por alrededor mío en 10 segundos, en una forma de chorro, voy a tener contacto con 20 o 30 litros de agua y eso van a tener, ¿no es cierto?, a través de su área, el área en la que ya esté en contacto con ellos, me van a tratar de igualar a esa cantidad, que es en el fondo de su temperatura, pero que quiere decir que tenía una temperatura probablemente menor a la mía, por lo tanto me va a igualar más rápido. ¿Ya? O sea, es un poco abstracto el concepto, pero tienen que tratar de entenderlo así. ¿Ya? El ejemplo del aire caliente que pasa, eso son como ejemplos típicos. Si tú tienes una brisa aire caliente, o si tú tienes un aire caliente quieto, no te va a generar el mismo efecto que un aire caliente a alta velocidad. El aire caliente a alta velocidad, tú vas a tener contacto con un área mayor, por lo tanto es mucho más fácil que ocurra la transferencia térmica y te va a terminar quemando más rápido. ¿Ya? De hecho, creo que hay sistemas que funcionan con aire caliente. Y una quemadura con aire caliente es bien peligrosa. O sea, ¿a qué voy yo con eso? Ojo con algunos equipos. El hospital, por ejemplo, tienen. No son muy frecuentes esos equipos de utilizar, pero los equipos que tienen chorros de aire o chorros de agua, es muy fácil quemar a un paciente. A mí me ha tocado ver quemaduras con eso, producidas por colegas. ¿Por qué motivo? Porque no se maneja el concepto. Si tú le colocas, hay un equipo, por ejemplo, en el hospital que tira aire frío. Y ese equipo lo que hace es lanzar aire. ¿Ya? Y al lanzar el aire frío, tú tienes distintos parámetros. Un parámetro es la temperatura del aire. Tú le puedes colocar la temperatura más baja. Pero es distinto si tú le colocas la temperatura más baja y le subes la velocidad al aire, que si le colocas la temperatura más baja y le colocas una velocidad lenta al aire. O sea que sale menos aire. ¿Se entiende, no? Entonces si yo le coloco que salga mucho aire muy rápido y está muy baja la temperatura, la transferencia térmica es muchísimo más potente que si lo hago lento. ¿Sí? Voy a tener mucho más riesgo de quemarlo. Y si además a todo eso le sumo que le coloco, porque tiene el cabezal, le pueden colocar un cabezal que es grueso o un cabezal que es delgadito, que quiere decir que va a salir mucho aire, muy helado, muy rápido, por un área muy pequeña. Y tú se lo colocas al paciente aquí. Y el aire sale súper rápido, así como un chorro a una velocidad increíble, por un área súper pequeña. Te aseguro que al paciente con unos pocos minutos le genera una quemadura de frío. Pero así, rápido. Y anda a colocarlo en el sacro. Hasta el sacro se puede quemar con frío. Con frío. Y si fuera con calor, porque también tiene la opción de colocar calor, también. Y ustedes no se dan ni cuenta y el paciente no siente nada. Porque la transferencia térmica es tan potente que ni siquiera los receptores corporales del paciente que le informan sobre calor o frío le alcanzan a dar información. El paciente no se dio ni cuenta y se quemó. Son las 12. Vamos a apurar un poquito la clase. Vamos a estar como cercanos a eso. ¿Queda claro eso, no? ¿Queda claro? Si yo le tiro un chorro de agua caliente a mi paciente, un chorro de agua fría, es distinto a que lo lance lento, a que lo lance
rápido. ¿Por qué? Porque va a tener contacto con un área, si lo lanzo rápido, mayor, y si lo lanzo lento va a ser un área menor. Y eso va a generar un cambio en la cantidad de calor transferido, que por eso en la fórmula de conductividad es tan importante. ¿Ya? Y a mí de todo eso lo que me interesa, manejan el concepto y que entiendan que pueden quemar un paciente con eso, porfa. Porque, como les digo, me ha tocado ver quemaduras de eso. Me ha tocado. ¿Ya? Y de cerca. ¿Ya? Bien de cerca. Personas conocidas quemadas por ese tipo de equipo. Sobre todo por alumnos en práctica. Porque no manejan ese concepto. ¿Ya? Entonces tengan cuidadito con esas máquinas. ¿Ya? Entonces es como que le aplicaron la maquinita, después viene el paciente al otro día y dice, hoy tengo raro acá, tiene una quemadura. ¿Ya? Entonces, como, no va a pasar, no pasa, quedan horribles. ¿Ya? Eso puede significar una demanda. Y ahí está la conductividad térmica. ¿Ya? La plata tiene alta conductividad térmica, el aluminio igual, el hielo baja conductividad, el agua muy baja y el aire más baja todavía. ¿Ya? Por eso es más difícil que digamos, que el aire nos transmita calor. El aire es como, en cierta forma, un aislante. Pero ¿cuándo se vuelve un potente conductor de frío el aire? O de temperatura, perdón. Cuando circula a altas velocidades. ¿Sí o no? Se coloca en un ventilador y el ventilador se supone que el aire que le está lanzando a ustedes está a la misma temperatura que está el resto del aire en la sala. Pero la diferencia es que se los lanza a una velocidad mayor. Ustedes están a 37 grados. ¿El aire a cuánto tiene que estar? Temperatura ambiente cerca de 20, ¿sí o no? Yo no siento frío ahora, no siento que el aire esté helado. Pero si me lanzan el aire a alta velocidad, ahí sí me da frío. Porque yo voy a sentir los 20 grados en un área mayor y va a aumentar la conductividad. Entonces lo que va a ocurrir es que yo le voy a ceder temperatura a el aire que me está... No podría darte ese dato, pero probablemente es que la fórmula no relaciona si tú tienes frío o calor. Lo que va a variar siempre es el calor específico ahí. El calor específico va a variar dependiendo de uno u otro. Mientras más caliente, entre comillas, el aire, más calor específico va a necesitar. Pero para efectos de qué conduce mejor, la verdad es que eh, el calor probablemente lo transmite tanto como el frío. No te podría dar una respuesta 100% específica al respecto. Pero lo conduce, eso es importante. Ahora recordemos algo, que en realidad da casi igual si transmite el calor o el frío, porque lo único que puede transmitir es calor. Si el calor es la única forma de energía. Se comporta distinto a distintas temperaturas es otra cosa. Bien. Bien, formas de conducción. Tenemos la convección. La convección se caracteriza porque se produce un intercambio entre un fluido y un gas que transporta el calor en zonas a diferentes temperaturas. ¿Ya? Los fluidos son medios continuos formados por alguna sustancia entre cuyas moléculas hay una fuerza de atracción débil. Por eso es un fluido. ¿Ya? Entonces tienden a recuperar su forma original. Y aquí tenemos la convección. Entonces la convección lo que ocurre es que este fluido, ¿no es cierto?, que es una molécula que tiene una baja unión, por lo tanto tienden a retomar su forma o su estructura, se encuentran en movimiento y a partir de ese movimiento se genera esta especie de ondulación por medio de la cual se transmite el calor y vamos a tener un movimiento de partículas que sea por lo general en forma circular. La radiación. La radiación es un proceso en el cual se transmite el calor a través de ondas electromagnéticas. Implica también transformaciones de energía, porque por un lado, ¿no es cierto?, nosotros vamos a producir la energía electromagnética a partir del calor, y por otro lado, la energía electromagnética se va a convertir en calor cuando llega al cuerpo. Entonces va a tener una doble transformación. Y ahí tenemos tipo de radiación. La radiación electromagnética tiene que ver con la cantidad contenida en una onda. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es bueno que ya lo empiecen como a manejar. Las ondas en general se describen en relación a su longitud de onda. Y dependiendo de la longitud de onda vamos a tener distintos tipos de radiaciones. Por ejemplo, las radiaciones de radio, las microondas, el infrarrojo, la luz visible,
la ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. ¿Ya? Como ondas electromagnéticas propiamente tal. Si nosotros lo que vemos con los ojos es un espectro del campo electromagnético que se encuentra donde nosotros observamos la luz visible. Eso es lo que ven nuestros ojos. Más allá de nuestro ojo, ¿no es cierto? Lo que no ven son lo que está del rojo hacia las menores longitudes de onda, donde tenemos primero el infrarrojo, después la microondas y después las ondas de radio. Y hacia el otro lado tenemos la ultravioleta, que van del violeta hacia el otro lado, y tenemos los rayos X, y después vienen los rayos gamma. ¿Ya? Y que van a tener distintos niveles de energía. ¿Sí? Y parte de la energía está contenida por un lado en su frecuencia y por otro lado en la amplitud de la onda. Ya tanto así como la longitud de la onda. Aquí tenemos la ley de Boltzmann y la ley de Wien, ¿ya? Que habla más que nada de la longitud de onda emitida por el cuerpo humano, ya que va entre 2 y 20 micrómetros. Picómetros, perdón. ¿Ya? Esto nos dice un poco cuál es el espectro de onda de la luz visible emitida por el cuerpo humano. Y alguna vez, algún año les expliqué para qué era esto. Ya la verdad no me acuerdo para qué. No me acuerdo para qué era esta fórmula, pero algo nos explica. ¿Ya? Esto sale en el Crucial, un libro azul. ¿Ya? Ahí les recomiendo que lo lean porque te lo explican bien y todo. ¿Ya? Probablemente no era muy relevante porque si se me olvidó, la mente selectivamente va olvidando las cosas que no necesita. Y ahí tenemos la termografía. Pues esto es lo que les decía yo de la emisividad, ¿no es cierto?, que tiene el cuerpo a partir de radiaciones infrarrojas o incluso en el espectro de la luz visible. O sea, yo los veo a ustedes porque ustedes emiten luz visible. Y una persona en la oscuridad, de hecho, puede llegar a brillar. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Dependiendo del tipo de longitud de onda que emite. Si nosotros emitimos calor, de hecho. ¿Sí? Y ahí tenemos la termografía. Y la termografía, esto aparece mencionado también en los libros de fisioterapia porque en algún momento era un método diagnóstico. Y de hecho todavía se puede utilizar como método diagnóstico. Si tienes problemas en alguna parte del cuerpo, es probable que se exprese en una diferencia de temperatura. ¿Sí? Si tienen un músculo que está contracturado, podría ser que tenga una temperatura más alta. Si tienen un problema de vasoconstricción de la piel, que se puede ver un problema de un reflejo autonómico, la temperatura va a estar más baja. ¿Sí, no? Entonces tú lo que encuentras es zonas de la piel que no hacen vasodilatación. Si tienen inflamación en alguna zona, pueden encontrar temperatura más baja. Y esto se ocupa, y de hecho hay varios papers que hablan sobre esto. La forma económica de hacer esta misma termografía con un termómetro láser. ¿Ya? Yo tenía un termómetro láser que lo ocupaba, pero con el tiempo se me olvidó y se lo presté a alguien y ya no me lo volvieron, no me acuerdo dónde lo dejé. ¿Ya? Pero tú puedes tomar la temperatura del cuerpo y ver si hay zonas con distinto nivel de temperatura y eso te sirve por lo menos para saber si hay una alteración. ¿Ya? Y en estética se ocupaba harto también, o debería ocuparse harto porque las máquinas de estética, las personas que les interesa trabajar en estética, la fisioterapia en estética es súper potente la que se ocupa, ¿ya? Están las máquinas de ultracavitación, hay máquinas de radiofrecuencia tripolar, bipolar, entre otras máquinas. Yo en algún momento pasé por eso, lo ocupar harto esas maquinitas y son súper potentes. El ultracavitador, tú lo dejas un rato y se calienta una zona amplia de tejido. Y además produce vibración y un ruido incluso que llega a sonar en el oído que es súper molesto. No sé si alguna de las chiquillas ha hecho, ¿no? O lo conocen, ¿no? Es como un ultrasonido, pero de este tamaño. Imagínense un cabezal de ultrasonido de este tamaño. Y que tú lo tocas y sientes la vibración, porque la amplitud es mucho más grande. Y la otra, la radiofrecuencia tripolar, que se supone que es para quemar grasa y producir colágeno, esa aumenta la temperatura de forma directa. Tú te la aplicas en el cuerpo y empieza a calentarse la piel. ¿Ya? Y calienta el tejido subcutáneo, por lo tanto se supone que ahí quema la grasa. O sea, hay que estar controlando la temperatura con un termómetro láser. Si no puedes quemar al paciente no te das ni cuenta. Sobre todo si se lo aplicas en la cara
o en estas zonas de acá, ¿no es cierto?, donde uno quiere reducir, capaz, que tener ahí un termómetro láser. Y si no, también hay equipos hay equipos de termoscan que sirven para ver disfunciones en otros niveles. Por ejemplo, tú quieres ver un músculo o la espalda, para ver si el paciente tiene un problema en la espalda, y le haces un termoscan de la espalda y ves cuáles son las zonas que tienen diferencia de temperatura. Y tú tratas la espalda. Eso es otra cosa. La evaporación es un mecanismo termológico variante de la convección y aumenta la temperatura, ¿no es cierto?, ambiental. Bueno, ¿qué nos importa acá? Fundamentalmente que a temperatura elevada es principalmente la forma mayor de pérdida de calor, ¿ya? Y por eso tenemos hartas glándulas sudoríparas en el cuerpo, donde tenemos las glándulas que son ecrina y la apocrina, ¿ya? ¿Qué es lo que va a ocurrir con la sudoración? Y por medio de la evaporación vamos a perder calor. ¿Saben cómo funciona un refrigerador? ¿Por qué el refrigerador tiene la comida heladita adentro? ¿No? ¿Te han tocado alguna vez la parte de atrás de un refrigerador? Ya, es peligroso, ¿eh? Le puede dar la corriente. ¿Ya? Se calienta, ¿no es cierto? ¿Por qué se calienta? Porque lo que hace el refrigerador es pasar un flujo de un líquido con alta, ¿no es cierto?, capacidad de conducir el calor y de absorber también calor, en el cual en la parte de atrás de la máquina lo que hace es evaporarse. O sea, pasa de un estado a otro. ¿Ya? Y al pasar de un estado a otro lo que ocurre es que se libera calor. ¿Sí? O sea, si se evapora, se libera calor. Y al contrario, cuando pasa de líquido a sólido, o sea, de líquido a, o de gas a líquido, perdón, lo que ocurre es que se absorbe calor. Entonces el ciclo circula a través del equipo y lo que ocurre es que en la parte que está más cerca del interior del refrigerador hace el cambio de fase en el cual absorbe calor y después va hacia la parte de atrás donde tienen los radiadores y ahí hace el otro cambio de fase y ahí elimina calor y por eso está caliente. Se calienta la parte de atrás porque lo que está haciendo es absorber el calor dentro del refrigerador. ¿Ya? Y eso ocurre por medio de los cambios de fase. ¿Por qué? Para que ocurra un cambio de fase tiene que haber una transferencia térmica. Tan simple como eso. Entonces nosotros cuando tenemos transpiración lo que hacemos es por medio de ese mismo mecanismo, que se evapore, ¿no es cierto?, la transpiración que queda en nuestro cuerpo, producir una pérdida de calor. ¿Ya? Y para que ocurra eso tenemos dos tipos de glándulas, las glándulas ecrinas y las glándulas apocrinas. Las glándulas ecrinas son glándulas que secretan principalmente agua y solutos. ¿Ya? Esa transpiración propiamente tal. Y la transpiración se denomina también diaforesis. ¿Ya? En algunos textos le puede aparecer también el concepto de perspiración, que es como la transpiración, pero un poco más suave. ¿Ya? Y aquí tenemos otro caso que es la hiperhidrosis. ¿No se han escuchado la hiperhidrosis? Hiperhidrosis ya es patológico. ¿Qué quiere decir? Una persona que transpira demasiado. ¿Ya? Es una hiperhidrosis, normalmente dan las manos. Personas que las manos las tienen siempre, ¿no es cierto?, transpiran mucho las manos. Ya se vuelve problemático cuando en otras zonas del cuerpo, cuando es muy excesivo. Incluso algunos tienen que operarlo a partir de eso. ¿Ya? Pueden ser la axila o en la espalda, hay personas que están siempre transpirando, ¿no es cierto? Y también tenemos las glándulas apocrinas. Las glándulas apocrinas, estas desembocan también en un folículo piloso y tienen como función eliminar sebo. ¿Ya? Y el sebo, si bien muchos gérmenes se alimentan de él, también es un protector de la piel. Por un lado, un protector de la piel, se secreta de forma constante. Dermatológicamente, los dermatólogos siempre dicen que no es bueno que uno se dé demasiadas duchas durante el día y que cuando lo haga con chorros de agua caliente y abrasivamente sobre la piel, porque eso daña la piel. Eso lo dicen los dermatólogos. ¿Ya? Porque uno pierde también esta capa protectora que se forma, ¿no es cierto?, una película protectora a partir del sebo del cuerpo. ¿Ya? El sebo que produce el cuerpo. Obviamente no es bueno en exceso. ¿Ya? Y si ese sebo, ¿no es cierto?, se queda durante mucho tiempo en el cuerpo, se acumulan también otros residuos que a partir de la flora bacteriana generan mal olor. ¿Ya? Por lo tanto, el mal olor proviene principalmente de eso.
Si tú encuentras una persona que tiene mal olor, probablemente tiene una flora bacteriana superficial o cutánea muy elevada y probablemente también tiene una secreción apocrina mayor que una secreción ecrina. ¿Se entiende, no? Y ahí tenemos algunos casos como son, por ejemplo, la bromidrosis y la hidradenitis. ¿Ya? La bromidrosis es el mal olor asociado a la respiración. Y la hidradenitis es el acné, ¿ya? O la famosa espinilla. Es una hidradenitis. ¿Por qué? Porque se inflama esta glándula ecrina. Porque como tiene sebo, también ese sebo, ¿no es cierto?, le gusta a las bacterias y las bacterias se pueden meter a esta glándula apocrina, perdón, ¿no es cierto? Y se va a inflamar. Por eso es que las espinillas siempre salen en un folículo piloso y tienen un hoyito de salida. ¿Sí o no? ¿Sí? Tienen un hoyito de salida y ese hoyito de salida es por donde ustedes se revientan la espinilla. Ahí tenemos una imagen. Y eso tiene además un músculo, ¿ya? Y ese músculo está controlado principalmente por el sistema simpático. ¿Ya? Hay algunos dicen que es simpático, parasimpático, pero principalmente es simpático. Entonces ese musculito se llama el músculo piloerector. Lo que hace es que se erizan los pelitos del cuerpo, ¿no es cierto? Ocurre principalmente cuando tenemos frío, ¿ya? Y cuando estamos en estados de alerta y otros. Y ahí es bueno echarle una repasadita a algunas funciones del sistema simpático y el parasimpático, que yo creo que ya manejan la mayoría, ¿no es cierto? No lo voy a decir porque lo ideal es que ustedes lo revisen y lo lean, ¿ya? Y sobre el folículo piloso, ¿no es cierto? Ahí crece el cabello y tiene una salida dérmica donde tenemos esta famosa glándula sebácea. No vamos a entrar en detalle de eso porque ya es como ir muy profundo a nivel de la piel. La conducción, la convección y la radiación generan pérdida o ganancia de calor, pero la evaporación siempre va a generar pérdida de calor, por lo tanto le entrega calor al ambiente, ¿ya? Aplicación del calor como agente terapéutico. Si elevamos la temperatura, lo que vamos a hacer es entregar calor, por lo tanto vamos a calentar el tejido. Si disminuimos la temperatura, vamos a encontrar frío y eso se aplica por crioterapia. Algunos elementos. Esto es como la definición del plaja, pero es correcto e incorrecto porque hay algunas cosas que ocurren de formas combinadas. Entonces siempre está como la polémica de si el turbión es convección o es conducción. Para efectos prácticos, convección dice el libro, ¿ya? Pero lo que ustedes puedan imaginarse es que probablemente si uno está en contacto con el agua también hay conducción, ¿ya? Si dejo el turbión sin moverse también va a ser conducción. Es como raro, ¿no es cierto? ¿Ya? También aparece el baño parafina, también me parece raro, ¿ya? Yo colocaría el baño parafina en la conducción. ¿Conocen el baño parafina? ¿Lo hicieron ya? ¿No han hecho baño parafina? Ahí vamos a ir viendo uno por uno los medios. Tenemos las compresas húmedo-caliente, el baño parafina, el turbión. No me acuerdo ya qué era. Por radiación tenemos electromagnética, ¿no es cierto? La ultratermia, el microondas y el infrarrojo, que son los típicos. Y por conversión de energía, por ejemplo, energía mecánica, tenemos la onda corta y el ultrasonido. Pueden producir calor por medio del ultrasonido. ¿Ya? Algunos superficiales, vamos a encontrar que el calentamiento superficial genera baja penetración por absorción cutánea, ¿ya? Acuérdense de eso, lo que les dije al principio de la clase, que la absorción de la termoterapia superficial es pequeñita, es pobre, ¿ya? El infrarrojo, como forma de radiación, penetra entre 2 a 10 milímetros y gana penetración por conducción y convección de la sangre. O sea, que calienta la sangre en el fondo y eso hace que se transmita un poquito más claro. Pero la penetración es baja. Y algunos profundos vamos a tener efectos biológicos por calentamiento tisular. En realidad es bien variable eso. Piensen lo siguiente, cuando ustedes se colocan una ampollerita debajo del dedo, ¿sí? O un láser, algunos jugados con los láseres, esos que venden en el comercio, te colocas el láser bajo el dedo y tú prendes el láser, tú puedes ver la luz del láser o puedes ver por lo menos que la yema, o sea que el lecho unguial
que es la parte que está abajo de la uña, se coloca de color rojo, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir eso? Que se está transmitiendo parte de la energía electromagnética dentro del campo de la luz visible, a través de tu dedo. ¿Sí? Un error acá, no deberíamos estar viendo esto. ¿No? Y ahí tenemos algunos medios superficiales, las envolturas, compresas, almohadillas, bolsas, parafinas, parafango, entre otros. Están mencionados acá. Entonces ahí tenemos el famoso plexo superficial. Ya hablamos harto de eso. Hablamos harto. Otra cosa importante, que acuérdense que la temperatura del cuerpo se mueve siempre entre gradientes. ¿Ya? La temperatura interna es mayor que la temperatura externa. La temperatura externa siempre es mayor. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el cuerpo, si tú colocas un medio de termoterapia a nivel superficial, hay cierta tendencia, pero debido principalmente a efectos relacionados con el proceso circulatorio, por donde va a pasar la sangre, a que el calor superficial haga que disminuya parcialmente el flujo de tejidos profundos. Nada más que eso. En realidad eso es en términos globales. Pero es bien variable. O sea, si alguno me dice que voy a enfriar el músculo colocando una compresa, porque eso va a producir que la temperatura aumente afuera y ocurra una vasodilatación superficial y una vasoconstricción profunda, la verdad es que no es tan así. O sea, y si ocurriera son casi nada. Entonces no es válido para efectos de tratamiento. ¿No? La aplicación sobre la piel a elevada temperatura, ¿no es cierto?, va a generar efectos. Aquí no aparece mencionado bien, vamos a hablar algunos detalles de eso, pero no es mucho. Efectos analgesia, vasodilatación, modificación del colágeno. Materiales vamos a tener que son de aplicación sencilla, pero el peligro es que sobrecargan la piel y siempre hay que vigilar la tolerancia. Entonces hay que estar controlando constantemente que el paciente no se esté quemando. ¿Ya? Efectos hemodinámicos del calor. Vamos a tener la vasodilatación. Efectos neuromusculares. Cambio en la conducción nerviosa y velocidad de conducción nerviosa y la frecuencia. Incremento de los niveles de sensibilidad al dolor. Cambio en la fuerza muscular. Efectos metabólicos. Vamos a tener un aumento de la tasa metabólica y efectos sobre la extensibilidad de los tejidos. Vamos a tener extensibilidad del tejido colágeno. ¿Ya? Y ahí nos pueden servir para varias cosas. ¿Sí, no? Aumento de la extensibilidad del tejido conectivo, disminución de la rigidez articular, analgesia, y eso antiespasmódico lo vamos a dejar por ahí nomás, ¿ya? Y antiinflamatorio, también lo vamos a dejar por ahí. Principalmente cuando hablamos de calor como efecto antiinflamatorio, se debe a un efecto vascular, ¿ya? ¿Vascular asociado a qué? A que el calor, por aumento de la vasodilatación, puede hacer que por la sangre ocurra, ¿no es cierto?, una liberación de desechos metabólicos o desechos inflamatorios. Pero como norma no lo vamos a aplicar sobre procesos inflamatorios. ¿Ya? Tengan ojo con eso. O sea, hay procesos inflamatorios solapados que pueden estar ocurriendo. Por ejemplo, un músculo que está en contractura, que puede tener mediadores inflamatorios. Ahí podría yo pensar que si le aplico calor quizás pasa algo. Pero yo nunca lo voy a aplicar sobre un tejido inflamado propiamente tal. ¿Ya? Menos con aumento de temperatura. Si el tejido está caliente, no lo aplico calor. Aumento de la producción del colágeno y extensibilidad del colágeno. Aumento del desplazamiento entre fibras colágenas. Entonces vamos a tener todos estos efectos relacionados con la extensibilidad. Y aquí sigue bien útil. Por ejemplo, tenemos la extensibilidad del colágeno y la extensibilidad del colágeno aumenta con la temperatura. Y también teníamos un efecto neuromuscular. De hecho, el efecto neuromuscular del calor es que disminuye la fuerza, no que aumenta la fuerza. Bueno, entonces si yo le aplico a un paciente de termoterapia, la fuerza disminuye. ¿Ya? Y también voy a notar efectos relacionados con esa disminución de la fuerza que probablemente son neuroreflejos. ¿Y qué es lo que van a producir? Cierto grado de relajación muscular. Pero eso es por medio de la estimulación nerviosa del tejido cutáneo. Ojo con eso. ¿Queda claro, no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque el músculo yo no lo estoy calentando, acuérdense de eso. O sea, para calentar el músculo es mucho. ¿Qué estoy diciendo yo? Que si estimulo la piel, se va a relajar el músculo relacionado con esa piel. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo podría colocar ahí una compresita caliente. ¿Ya? Buena técnica. ¿Sí?
Es una contractura, ¿no es cierto?, capsular o una rigidez capsular. Sí podría pensar, porque por ejemplo en el caso de la cápsula, si el paciente no tiene mucha capa de grasa y la cápsula articular está relativamente cercana a la rodilla, algo podría calentar, ¿no es cierto?, de la zona. La cápsula tiene baja irrigación, ¿sí o no? Por lo tanto, si yo logro llevar calor a la cápsula, no va a ocurrir una vasodilatación intracapsular que me disipe el calor. Por lo tanto, algo puede generar de calor. Y de hecho, pruebas de que se calienta la cápsula. Si tú le dices al paciente que mueva la rodilla a un paciente con artrosis en la mañana, ¿qué va a hacer? Pasa la rigidez, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en la mañana, como tenemos frío, el colágeno y el líquido sinovial están a una temperatura más baja, por lo tanto son más viscosos. El paciente empieza a moverse y ¿qué ocurre? Roce, y ese roce aumenta la temperatura y lo que va a hacer es que disminuya la fricción. Y ahí ya tú tienes temperatura intraarticular. Entonces un paciente que realiza un poco de actividad se calienta la articulación. Por eso es que es efectivo, en estos casos, por ejemplo, tú le puedes colocar una compresa al paciente, le puedes pedir que mueva el brazo o le puedes hacer movilización pasiva y después de eso la cápsula va a empezar a hacer. Y tú tienes la contractura y eso tiene que ir pasando. Y ahí, no sé si se alcanza a ver bien, pero hay una pesa. Entonces ahí tú lo que estás haciendo es creep. ¿Te acuerdan del creep? Vimos en biomecánica el creep. Dejar que los tejidos se elonguen con el tiempo. Y es súper efectivo y no tienes que estar encima. Ahora, si tú vas con tu mano y lo haces de forma sencilla, es más efectivo. Y además voy a tener relajación del músculo, por lo tanto, reflejo miotático me va a dejar que se extienda. Pero ojo con eso, porque siempre cuando tengan limitaciones del rango articular, tienen que diferenciar si el problema es el músculo o es otro tejido. ¿Ya? El efecto analgésico puede ocurrir por disminución del espasmo muscular. De ahí vamos a ver definiciones de espasmo y contractura, pero es bien, ese término ya no se utiliza mucho el espasmo muscular. ¿Ya? Ocurre hiperemia de 30 ml por 100 gramos de tejido y eso puede producir analgesia. O sea, en el fondo que haya más sangre produce analgesia. Eso. Favorece el drenaje de sustancia y elevación de los analgésicos endógenos producidos por el líquido cefalorraquídeo. Ahí tenemos la sustancia gris periacoductal relacionada, pero acuérdense que los estudios dicen que más que nada tiene que ver con procesos generales. Tenemos aumento de la permeabilidad celular, disminución de la viscosidad sanguínea y las terminales de Ruffini responden entre 30 y 45 grados. Mayor a 45 sentimos dolor. Efectos metabólicos también, aumenta la tasa metabólica, esto está descrito, ¿no es cierto?, de un 13 a un 20% por cada grado de temperatura, y sobre los 45, 50 grados tenemos la desnaturalización proteica, y también aumenta la captación del oxígeno tisular. Y ahí tenemos la famosa curva, ¿no es cierto?, de saturación del oxígeno, y esto relacionado con las presiones, pero no lo vamos a ver tanto, ¿ya? No lo vamos a ver en detalle. Y el efecto antiespasmódico tiene más que ver con la estimulación de las terminales nerviosas superficiales. ¿Ya? Se van a estimular los nervios, va a ocurrir reflejos de relajación, disminución del espasmo, entre otros. Y ahí tenemos esta vía refleja. Entonces yo caliento un tejido superficial, recuerden eso, no se calienta el músculo. Muy poco probable. Lo que va a ocurrir es que se calienta la piel y por medio de la piel después da. ¿Algunos vieron el video que subí yo donde a una persona le estimulaban la barba? Ya. Si tú haces algo similar en la pierna y después le dices al paciente que estire la pierna, le aseguro que da más. Siempre se gana rango. Con estimulación de la piel se gana rango. Tú puedes hacerle un masaje al paciente y gana rango. ¿Ya? Las fibras C transmiten calor hasta los 45 grados. Por lo tanto, el dolor se confunde con calor. Siempre ojo con eso. Están quemando un paciente, sobre los 43 grados ya es desagradable. Y a los 45 ya las fibras ni siquiera te entregan información. O sea, ni siquiera vas a sentir calor sobre los 45 grados. Y las fibras A delta, que eran las que transmitían frío a través de los terminales de Krauss, fíjense bien que tienen un rango entre los 5 y los 34. Y eso es importante, ¿por qué motivo? Porque bajo los 5 grados de temperatura no van a sentir frío. O sea, ya está congelado el tejido. Llega un punto en el cual el tejido está tan helado que tú ya empiezas a sentir otras cosas, entumecimiento, y después llega un punto en el cual simplemente dejas de sentir. Por lo tanto, usted es un paciente que le están aplicando termoterapia, el calor se va a confundir con el dolor,
que es un paciente que le están aplicando crioterapia, el frío le va a, digamos, va a impedir que el paciente sienta la temperatura. Por lo tanto, ustedes pueden estar quemando al paciente o pueden estar produciéndole una quemadura por frío y no se van a estar dando cuenta que lo hacen. No se confíen de la sensación del paciente. ¿Está claro eso? Eso más que nada. Normalmente esas quemaduras iatrogénicas que producimos nosotros, cuando quemamos nosotros al paciente, el paciente nunca les va a decir que se está quemando. Por algo se quemó. Porque si le dijera que, o sintiera que se está quemando, el paciente se corre o se va, sería raro que el paciente se quede ahí. Aunque hay algunos que capaz que se queden igual, porque usted no le ha dicho que se mueva y usted tiene una situación, ¿no es cierto?, de desventaja en relación. O sea, el paciente está en desventaja en relación a usted. Usted le da indicación al paciente. Y aquí tenemos la vasodilatación por el reflejo axónico. Reflejo axónico, acuérdense que teníamos el de la sustancia P y este reflejo axónico tiene que ver con el calor. Yo aplico calor y lo que va a ocurrir es el reflejo, ¿no es cierto?, a través del cual va a liberarse, ¿no es cierto?, la contracción del músculo vascular y por lo tanto se va a producir vasodilatación. Eso es, nada más, reflejo axónico. ¿Ya? Y lo que ocurría, ¿no es cierto?, con el dolor y con el tono muscular relacionado con la isquemia y los metabolitos y también con los aferentes nerviosos. Y tenemos la temperatura, esto es más o menos lo que les decía yo. Profundidad de la temperatura, piel, grasa y músculo. Aquí hay varios ejemplos. ¿Ya? Esto lo que trata de explicar es que es muy difícil calentar el hueso, muy difícil calentar el músculo y la grasa también, ¿no es cierto? La piel siempre es lo que más se va a calentar, siempre, lejos. ¿Ya? Entonces, para poder llegar a calentar el hueso hay que superar el rango tolerable del paciente. No.